Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a abordar un tema que es de vital importancia para entender la espiritualidad desde otras perspectivas. He decidido hacer este podcast porque es necesario recontextualizar muchos de los conceptos que nos han incorporado de forma equivocada, como por ejemplo el paganismo, lo que es esotérico, la magia, la hechicería, etcétera, que si vamos a observar hoy en día cómo están catalogados, pues nos vamos a encontrar con sorpresa que aún se observan con ojos de prevención. Son términos que han sido incorporados a nuestra sociedad de forma inapropiada, mostrándonos perspectivas erróneas y que si vamos a ver cómo realmente son, pues no corresponden con la realidad. Entonces resulta que tener claros esos conceptos es vital para enfrentar un proceso real espiritual a conciencia y que no resulte, como en la mayoría de ocasiones, ser de manera impuesta. Para este caso hablaré sobre lo que es el paganismo, la magia y la espiritualidad. Empecemos por ver cómo se ven estos temas en la actualidad y haciendo un poco de investigación, revisando un poco el tema, pues me doy cuenta que la perspectiva con la que se aborda es desde un punto de vista netamente religioso. Por ejemplo, si realizamos una búsqueda en un buscador sobre el término pagano, vamos a encontrar básicamente dos conceptos. El primero, que se refiere a un concepto religioso genérico empleado por los cristianos desde el siglo VI en el Imperio Romano para designar al conjunto de creencias que no pertenecían ni al cristianismo ni al judaísmo, o vamos a encontrarnos con que se trata de quienes adoran a dioses que desde la perspectiva de alguna de las tres religiones monoteístas se consideran como falsos. ¿Sí? Entonces vamos a encontrarnos con que la conceptualización que se ha dado a estos términos giran en torno a las religiones. Y pues sin el ánimo de entrar a generar polémica o contradecir lo que las religiones han expresado o han dicho al respecto, quiero en ese caso expresar mi opinión, lo que pienso acerca de estos términos realmente, teniendo en cuenta pues todo el proceso espiritual que he venido transitando en estos últimos años. Por lo primero que voy a empezar es por recordar cómo ha sido el camino en este proceso, y pues recuerdo muy bien que desde que estaba en la escuela siempre nos hacían referencia a términos como el paganismo, como una actividad que desarrollaban personas que se dedicaban a hacer el mal o personas que eran netamente en esencia pecadoras. Por ejemplo, siempre relacionaban paganismo con Sodoma y Gomorra, cuando en realidad el paganismo nada tiene que ver con este tipo de conceptualización. También debo decir que se nos incorporaron conceptos como el cielo, el infierno, el purgatorio, el bien, el mal, y algo que siempre me ha llamado mucho la atención es la forma como adoptan, como abordan lo que es el bien, el mal, y que el bien necesariamente tiene que ver con una forma de actuar, y es como la religión nos ha orientado a lo que se debe hacer, lo que significa que si uno tiene un punto de vista diferente a lo que ellos dicen o predican, ya estás pecando, y si estás pecando pues te irás al infierno o al purgatorio, porque se supone que no se ha hecho lo correcto para tener derecho a ingresar al cielo. Entonces nos dicen, o recuerdo que me decían todo el tiempo, que las personas buenas son las personas creyentes y que son las que van al cielo, entre comillas, ¿no? Y a medida que voy creciendo me voy dando cuenta que pues no necesariamente es así, y que por el contrario las personas que comúnmente denominamos con creyentes muchas veces actúan de forma incoherente con lo que predican. Entonces ya empiezo a encontrar ciertas acciones, ciertas actitudes que no me encajan dentro de lo que se dice que se debe hacer, se debe incorporar, y lo que realmente se hace. Aún así se supone que estas personas, por el solo hecho de ser creyentes, van a ingresar al cielo. Entonces vamos a encontrar que a través de las religiones nos han incorporado un sinfín de estereotipos impuestos para manipularnos psicológicamente, mediante los cuales se nos inhibe la posibilidad de preguntar, de analizar, de reflexionar, de meditar y sobre todo de entender lo que realmente significa abordar un proceso espiritual.
Sí, eso es algo así como cuando estamos guiando un rebaño hacia el matadero. Es una fe impuesta mediante la cual nos manipulan psicológicamente y quiere que adoptemos una forma de pensar que ciertas personas han expresado. Y pues lamentablemente para algunos tengo que contarles que la espiritualidad es mucho más que eso y que debemos emprenderla sobre todo a conciencia. ¿Por qué? Porque es algo que debemos elegir, es algo en lo que debemos ser libres, debemos conocer y debemos tener la capacidad de escoger. ¿Por qué es importante conocer y tener la capacidad de escoger, de ser libres de escoger cómo vamos a abordar nuestro proceso espiritual? Pues porque resulta que las cosas impuestas en su gran mayoría, yo estaría casi seguro que en un 100% de las ocasiones no se obtiene el objetivo esperado, ¿sí? Entonces, pues si tú vas a emprender un proceso, un camino espiritual, un proceso de espiritualidad, pues necesariamente tienes que hacerlo a conciencia y sentirte bien con la herramienta o con el medio, con el método que estás abordando para que pueda generar o para que pueda surtir el efecto esperado. A ello vamos a sumarle que el universo, como es muy sabio, y por universo me refiero a la energía divina en sí, esta energía, como es tan sabia, pues siempre va a encontrar la forma de guiarnos y de mostrarnos el camino que debemos abordar. Siempre va a haber algún efecto catalizador, llámese una acción, una persona, un guía espiritual, un evento paranormal, un evento de cualquier tipo que nos va a hacer caer en la cuenta de qué camino debemos tomar para abordar nuestra espiritualidad. Bueno, y volviendo al tema, lo primero que hay que aclarar con lo que respecta al paganismo es que el término pagano realmente procede de un término en latín. El término es paganus y significa habitante de aldeas, pueblos o del campo. En otras palabras, se trata de los campesinos. ¿Sí? Se trata de esas personas que vivían en el campo, se trata de esas personas que vivían en pueblos pequeños, en las aldeas, de esas personas que en la antigüedad o de aquellas sociedades que en la antigüedad basaban todas sus creencias en el contacto que generaban de respeto mutuo con la naturaleza y que se desarrollaba en torno a las estaciones. Eso significa que la planificación de todas sus actividades, el quehacer diario, sus celebraciones, su forma de pensar, de orar, de rezar, se realizaba de acuerdo con la energía que se presentaba en las estaciones del año, la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Pues cada una de estas estaciones tenía una energía muy específica y propicia para desarrollar cierto tipo de actividades. Por ejemplo, el sembrado de los cultivos, las cosechas, las festividades, agradecer al universo, a las deidades, se iban desarrollando, iban transcurriendo y se iban planificando conforme se iba transformando la energía a medida que transcurría en cada uno de estos tiempos estacionales. Asimismo, y por eso es que los dioses que ellos nombraban y que denominaban como dioses se relacionaban directamente con el tipo de energía que se presentaba en cada periodo. Eso significa que era una forma de conectar con la energía de la naturaleza en ese momento para poder incorporarla y viabilizarla hacia lo que se quería alcanzar. Un ejemplo de ello vamos a encontrar la cultura celta, por ejemplo, la cultura druida, la cultura nórdica y bueno, la mayoría de las culturas de la antigüedad, ¿no? Pues en esa parte de la historia o en ese intervalo de la historia, las religiones como nos las han impuesto hoy en día no existían. Existía un sistema de creencias que basaba la vida en la conexión con el flujo natural de la existencia. Entonces es donde nos vamos a encontrar con otro término muy interesante que es la magia. ¿Y qué es la magia? Resulta que nuevamente tenemos una visión equivocada o un concepto equivocado o hemos incorporado de manera equivocada o nos han incorporado de manera equivocada lo que es la magia, porque desde que estaba pequeño recuerdo y aún puedo observar hoy en día que las personas abordan el término como
un acto que se realiza, por ejemplo, por un mago de circo, lo cual es completamente equivocado porque resulta que lo que realiza un mago de circo no es magia. Se llama ilusionismo. También nos hablan, por ejemplo, de que la acción que ejerce un hada con su varita mágica que puede hacer aparecer o desaparecer o transformar. Resulta que la magia tampoco funciona así. O en el peor de los casos se van a referir a ella de manera peyorativa como que es lo que realizan las brujas, hechiceros y que es algo del diablo y que sirve para hacer el mal. La verdad es una conceptualización muy equivocada. De hecho, es lo más equivocado que he escuchado acerca de lo que realmente significa la magia, porque resulta que la magia en realidad lo que es un vehículo conductor de la energía y que nos permite conectar con lo divino. Entonces, podemos empezar a observar todos esos términos y el mundo con otros ojos, porque resulta que estos conceptos en realidad no significan todos aquellos adjetivos con que nos los habían descrito durante toda nuestra vida. En ese orden de ideas vamos a encontrarnos con que el mundo y todo lo que existe en él es necesario empezar a abordarlo desde otra perspectiva y con otros ojos, porque también resulta que lo divino está contenido en todo cuanto existe, y al estar contenido en todo cuanto existe, por consiguiente, como seres humanos estamos en igualdad de condiciones. ¿Y en igualdad de condiciones con quién? Con todo lo que nos rodea, porque resulta que la energía divina está contenida en todo el universo, y al estar contenida en todo el universo, pues hay una pizca de esa energía en cada ser, en cada animal, en cada objeto, en cada mineral, en cada cosa que existe, y es nuestra conexión precisamente con esa energía superior, perfecta y divina. Es aquí cuando en mi concepto ninguna religión es la fe verdadera y la espiritualidad no necesariamente tiene que estar ligada con las religiones, porque es que también nos han incorporado todo el tiempo que pertenecer a un círculo religioso significa que necesariamente somos seres espirituales, pero resulta, es otra de las grandes equivocaciones que nos han incorporado, porque ser religioso no necesariamente significa que seamos espirituales o que alguien sea espiritual. Más bien la espiritualidad se trata de un camino y de un estilo de vida. ¿Y cómo se aborda ese camino, ese estilo de vida? Pues el camino espiritual es un camino en el cual debemos procurar siempre, ante todo, sentirnos bien, estar en paz con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea, estar en armonía y sobre todo, no dañar a nadie ni a nada y mantenernos en el mayor equilibrio posible. ¿Qué significa esto? Significa que mientras vivamos en este plano físico debemos mantener una relación de respeto con todo lo que nos rodea, independiente si es un ser inanimado o un ser animado, si es una planta, si es un animal, si es otro ser humano, porque resulta que nadie ni la especie humana está por encima de otra especie. Está de hecho en igual de condiciones y debe desarrollarse, vincularse, relacionarse en ese mismo sentido. Resulta que cuando llegamos a este punto y queremos abordar nuestro camino espiritual, pues lo primero que surgen son las dudas, ¿sí? Sobre cómo abordarlo, de qué forma abordarlo, de qué manera vivirlo, por dónde empezar, qué hacer. Y pues evidentemente es necesario contar con un guía, con un guía espiritual, con orientación, con algo, con alguien, con una energía que nos pueda mostrar el camino. Y como acto siguiente, pues lo normal es que empecemos a investigar. Aquí es donde yo recomiendo que analicemos bien las energías, y al igual que cuando uno escoge la carrera en la que va a estudiar y que pues se va a desempeñar en su vida, o cuando seleccionamos una pareja, el tipo de trabajo, hagamos un análisis detallado y sobre todo observemos desde nuestro interior qué es lo que más encaja con nosotros respecto de lo que las experiencias que hemos vivido, de lo que buscamos, de lo que queremos hacer, del concepto o de la perspectiva que tenemos de lo que es espiritual. Entonces, conforme a todo lo que he dicho, es cuando siempre opino que en realidad no hay una fe y una verdad absoluta, porque recordemos que en la mayoría de ocasiones no hemos podido escoger. Recordemos que lo que nosotros hemos incorporado como religión, como espiritualidad, fue algo impuesto. Es algo que nos han enseñado y que pues hace cientos de años les fue impuesto a nuestros
nuestros antepasados y fue impuesto precisamente por otro tipo de culturas que tenía otro tipo de perspectivas a las que tenemos nosotros. Bueno, abordados todos esos aspectos, ¿de qué se trata el paganismo? Pues bien, el paganismo se trata en sí de un sistema de creencias, ¿sí? Un sistema de creencias en el que sobre todo se basaban las sociedades antiguas, hace miles de años, como la cultura celta, por ejemplo, pero que hoy en día está empezando a tomar nuevamente furor y fuerza porque básicamente se sustenta en establecer una conexión de tipo espiritual con cada ser, con cada animal, con cada elemento, con cada ente que existe dentro del universo, dentro de la vida y que nos rodea, partiendo siempre del hecho que somos iguales y por ende todos somos parte de la energía divina. Por ello significa que en ningún caso el ser humano está por encima de ninguna especie ni puede ser la especie dominante sobre la faz de la tierra o sobre el universo. Ahora es cuando muchos se preguntarán, ¿y el paganismo es malo? Pues resulta que el paganismo no es malo. En realidad ninguna fe, ninguna práctica espiritual es mala. Quienes podemos llegar a ser malos somos los seres humanos conforme a las decisiones que tomemos. Bueno, y para concluir y terminar, ¿qué podemos extractar de todo lo que les he dicho hasta el momento? Primero, que el paganismo como tal no es malo, sino que sencillamente se trata de un sistema de creencias natural, ancestral y milenario que basa todo su fundamento en la magia y en la relación armónica con la naturaleza y con lo divino. 2, que la magia es el arte de conectar con lo divino. 3, que la magia es el vehículo que nos permite movilizar la energía para alcanzar una meta y que esa meta pues obviamente puede establecerse en el nivel físico pero también puede establecerse a nivel espiritual. Y por último, que la magia no necesariamente es visible y pues que no sea visible no significa que no existe. Para finalizar, ¿qué espero que les aporte este podcast? Pues en realidad espero fundamentalmente que se generen muchas incógnitas, que empecemos a reflexionar y a meditar si realmente eso resuena con lo que nosotros muy en el interior creemos, ¿sí? Y si no es así, bueno, ¿por qué no es así? Que busquemos nuestro propio sistema de creencias y lo adoptemos de manera que podamos abordar un proceso espiritual consciente. Espero que este podcast les haya aportado de alguna manera y espero encontrarlos en una próxima oportunidad. Recuerda que si tienes alguna duda puedes dejarme un comentario o puedes contactarte conmigo a través de mis redes sociales. Hasta pronto.